Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica, donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una entrevista especial de Radio Sofando. En esta ocasión vamos a conversar hasta el otro lado del Atlántico, en Europa, específicamente en Italia, con Stefano Degli Abati. Él es un médico, periodista y escritor, nacido en Roma en noviembre de 1961. De 1980 a 1986 estudió medicina en la Universidad de Roma. De 1997 al año 2000 realizó el Máster Internacional en Bioética en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, Italia. Desde junio de 1993 a la fecha es médico especializado en urgencias para la Cruz Roja de Roma, Italia. Y bueno, en cuanto a su trayectoria como periodista, desde 1982 a los 22 años inició como conductor de un programa de bioética en la radio de la Conferencia Episcopal Italiana con entrevistas, comentarios y demás información sobre la bioética. En cuanto a su trayectoria como escritor, es autor de los siguientes libros: El loro completamente azul y La princesa astrónoma, del 2009, una fábula con 2 ediciones bilingües, en español en 2012 y en portugués en 2019, con ilustraciones de Ana Luisa Bondone, es su primer libro escrito. También cuenta con su libro Contracorriente, Los temas del humano, la narración de la bioética, además de narración antropológica. Es un curso que realizó de 2016 a 2017. También está La esquelta del sé, o La elección del yo, de 2018, publicado por Editorial Il Sextante, libro de psicología que es un diálogo con 2 psicoterapeutas mellizas, que está escrito a 6 manos por 2 hermanas gemelas, psicólogas y psicoterapeutas, Antonietta Provenzano y Giuseppina Provenzano, y por el médico y periodista Stefano Degli Abati. El libro se realiza en forma de un diálogo a 3 voces entre los autores y cuenta la construcción de la personalidad a partir de la experiencia familiar, a partir del nacimiento del individuo. Pues también tenemos que desde noviembre de 2013 creó su canal de YouTube con video de producción propia, y en junio de 2020 creó la serie de videos Unire Puntini o Conecta los Puntos, derivado de la iniciativa Un Mayo de Libros, que trata sobre la narración de libros y otros temas. Pues bienvenido, Stefano Degli Abati, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, quisiera comenzar con la situación de que tú, como médico y periodista, creo que es esta situación ideal para podernos narrar de una forma, no sé, sencilla para el público que nos escucha, cuál es la situación que han vivido en estos últimos, bueno, más bien en 2020, desde tu punto de vista, ¿no? Sí, un saludo a todos los que nos escuchan y como se sabe, Italia fue el primer país que sufrió en Europa el primer golpe de la epidemia, y fuimos, podemos decir, el país piloto para experimentar cómo aguantar esta ola terrible, ¿no? Que de repente, ya me acuerdo, nos acordamos todos de cómo en poquísimos días de China las noticias se realizaron verdadera en nuestro país con los primeros casos, y después implementando, siempre con una progresión exponencial, y se llegó en un mes a cerrar todo con el lockdown. Y
ahora ya estamos en una fase muy diferente. En estos momentos se está esperando la próxima decisión del gobierno si y cómo manejar las cerradas a mancha de leopardo, decimos nosotros, no un lockdown completo, pero cerrando algunas cosas porque el problema es que los casos positivos, que eso no significa enfermos, pero los casos positivos se van multiplicando porque es una situación muy particular. Se ha comenzado a hacer más los test y haciendo los test se sacan fuera los casos, esto es normal, ¿no? Y ahora tenemos que manejar todos estos datos y el efecto sobre la población, la que es mi experiencia en la capital, en una de las más grandes ciudades de Italia, Roma tiene 5 millones de habitantes, oficial 4, pero somos 5. Y mi experiencia es que ahora el papel mayor lo va a jugar el miedo. El miedo más que el efectivo, porque ya sabemos la terapia cuál es la más conveniente. Un pequeño porcentaje de muertos queda y son normalmente, estamos esperando siempre estadísticas nuevas para paragonar la de antes con la de hoy, pero parece que la más grande mayoría de gente son mayores, ¿no? Pero el mundo económico, lo que sale todos los días de casa para trabajar, decimos en general, porque hay también una grande diferencia entre los empleados públicos y los empleados que son privados, porque los empleados públicos tienen un poco de garantía con este sistema del smart working, del trabajo en casa. Se solucionó mucho esta situación, se bajó el número de personas que está envuelta, que está en la ciudad. Y esta parte está bastante bien controlada. El problema es que los otros tienen que trabajar. Y por suerte, la mayoría de la gente que trabaja toma parte a esto 94-95% que no se enferma, que queda positivo, puede quedar positivo, pero no se enferma. Ahora, manejar esto no es así fácil, porque nosotros podemos imaginar, ahora hablo también como bioeticista, ¿no? No solamente como médico. Como médico observo esto, la situación de la epidemia. Como bioeticista ya me doy cuenta de otros problemas que pueden estar atrás de las borbolinas, ¿no? Por ejemplo, la utilización de los recursos, en qué dirección invertir, ¿no? Todos los problemas que hemos tenido como debate público, pero también en realidad entre los mayores y las personas que no son mayores, ¿no? ¿Cuánto podemos aguantar, por ejemplo, que estas personas están aisladas? Porque ahora realmente están casi totalmente aisladas, solamente aquella que vive en la familia, si no todos los otros son aislados en su sitio de, no sé cómo se dice en español, donde los mayores son... ¿cómo se dice? No es un hospital. ¿Los asilos de ancianos? Sí, asilos de ancianos, exactamente. En este asilo de ancianos son búnker, son cerrados, no permiten a nadie de entrar porque nuestra experiencia, sobre todo en Milán, en Lombardía, los primeros meses, fue que allá fue la origen de muchos problemas porque se enfermaron todos y no sabíamos cómo salir de esta situación. Ahora, el recurso, ¿en qué dirección? ¿Cómo elegir las personas? Todo el problema bioético de quién que se debe salvar, quién que se puede dejar, es un problema grande que no es solamente teórico, esta vez es real, y me llegó a través de los periódicos noticias que en Suecia, por ejemplo, que es un país muy avanzado, bajo de muchos aspectos, allá un grupo de médicos se enfrentó contra el costumbre de la sanidad sueca, que es de dejar los mayores enfermos de COVID, para dejarlo a su destino sin hacer nada. Nada pueden salir sano de la enfermedad. Esto es muy importante. Fue un debate grande en Italia porque la primera
La primera terapia fue una terapia de agresión, por ejemplo, la intubación de los pacientes, y se decidió de no cargar demasiado los hospitales y dejar lo más que sea posible la gente, que era posible la gente en casa. También la gente enferma, que llamaba al médico de base, todo eso. El problema fue que aquellos dejados en casa se engravecieron, ¿cómo se puede decir? Se Se transformaron agravaron. grave, ¿no? Y después el problema inicial que podía ser solucionado con una terapia, si los médicos iban a casa de la persona, se regresaba al hospital más grande. Y fue un contradictorio. Después de haber visto esto, algunos médicos en norte de Italia, porque fueron aquellos que pelearon en primer momento contra la epidemia, pensaron, no, si no puede alcanzar el hospital, nosotros tenemos que construir pequeña task force, ¿no? Para ir a casa. Y mejoró mucho la situación de estos, Claro. porque separaron los primeros síntomas y no se permitió que la enfermedad se transformaba grave, ¿no? Y también la primera agresión de la intubación se vio que cruzaba con la enfermedad del SID, nosotros decimos, cioè la coagulación indiscriminada al interior del organismo que llevaba a la muerte. Ahora entonces se decidió una terapia media con medicamentos y hemos encontrado una solución buena, ¿no? Para el momento. Lo que quería decir sobre la fuente de información. Ahora, el mundo científico depende, yo esto me enteré de esto, me lo enseñó un profesor que se llamaba Herranz, el profesor Herranz de España, de Navarra, Sí, que, la esperanza de vida. y lo comprobé en mi vida de periodista, que todo el mundo científico depende de 6 revistas internacionales, ¿no? Que son las mayores y que Claro. un artículo, una idea científica, para ser comprobada del mundo científico, tiene que ser publicada entre estas 6 revistas. Y pasó algo de muy grave en esta epidemia, que algunas de estas revistas publicaron bajo del empuje de esta epidemia, de todos los intereses que pueden cruzarse, publicó artículos que algunos días después fueron necesariamente quitados de la revista porque no tenían ningún sustento, ninguna estructura lógica, ¿no? Solamente porque en este momento se entendía pelear contra algunos medicamentos favoreciendo los otros. Y esto fue muy mal, porque si nosotros perdimos un punto de refiero como esta revista o de una autoridad, ¿no? Una autoridad científica, es como perder la seguridad de todo, ¿no? Porque todo el mundo mira esto. Claro. En este momento se van cruzando muchas cosas y es muy interesante. Lástima que se pierden vida, esto claro que es la cosa más negativa, pero es un momento muy interesante porque es la prima pandemia que se vive global, en un mundo globalizado. Yo y ti estamos hablando de la misma epidemia, ¿no? La están viviendo como la vivimos nosotros. Los problemas son más o menos lo mismo, porque en un mundo globalizado hablamos la misma lengua, tenemos la misma fuente de información, tenemos, ¿no? Algunas cosas quedan diversas, pero muy pocas en parangón del pasado. Y la otra cosa es los medios de comunicación media, ¿no? Que todo el día están hablando, necesitan expertos que se sientan y que hablan, y se acumula un montón de informaciones que para la persona que no está preparada a filtrar le va a lastimar mucho el equilibrio psíquico, porque hablando se van diciendo cosas en contraste, cosas Claro. Sí, fíjate que ahora que hablabas de tanta información que llega, yo llegué a ver incluso hasta testimonios de un supuesto experto
que habla de que pues hay ya un medicamento a base de cloro, no sé si sea la hidroxicloroquina o alguno de ellos, y pues asegura que esa ya es la cura, ¿no? Entonces, y pues también hay otros supuestos expertos que hablan en contra de la vacunación, no solamente en contra de esta del COVID-19, sino la viruela, en fin. No, es muy interesante esto, porque el artículo que me referivo yo era exactamente la hidroxicloroquina sobre la revista Lancet, ¿no? Que publicó un artículo y la semana después tuve que quitarlo porque se vieron que los datos no estaban, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo se transformó en un tema político. Y esto es muy malo en esta situación. Te digo, interesante para ver cómo se cruzan los temas, pero muy peligroso para la mayoría de la gente, ¿no? Que subisce, que se tiene todo sobre su espalda, Claro. ¿no? Y la hidroxicloroquina, por ejemplo, tiene un grande problema que fue apoyada del presidente de los Estados Unidos. Y sabemos cómo Trump es un tipo que divide, ¿no?, las opiniones, y cada cosa que hace obtiene su cancha o se obtiene su... ¿no? Y esto es terrible porque puede pasar que una vez dice una cosa buena o puede pasar que dice una cosa mala, pero el problema es el contenido. La hidroxicloroquina, te digo que para que lo que mi experiencia aquí en Italia fue exactamente una de estas terapias que fue utilizado en casa de la gente para solucionar casos que se estaban transformando grandes. No sola, no es el único medicamento, hay que ponerla junta con otro medicamento, pero si funciona, funciona, no es un tema político, si funciona, funciona. El problema es que ahora, como he dicho al comienzo de esta discusión contigo, no sabemos cuánto intereses hay para favorecer la vacuna específica de esto. No hablamos de la vacuna en general, ahora estamos hablando de esta vacuna. Y la palabra vacuna para algunos es una bendición, para otros solamente la palabra vacuna es un enemigo. No es así, la ciencia no es esta, la ciencia comprueba siempre, ¿no? El problema de esta vacuna que llegará con un tiempo más corto en parangón de otras vacunas precedentes. Sabemos que necesita de 3-4 años una vacuna para ser testada realmente, y esta vez llega después solamente de un año o un poco menos, un poco después, pero es 3 veces menos del normal. Esa es una corsa, pues, ¿no? Que llega, quien llega antes. Muy probablemente se dividirá el mundo en esfera de influencia, ¿no? Los rusos con su vacuna, los chinos con su vacuna, los europeos, será casi, ¿no? Pero vamos a ver qué pasará, porque para el momento son solamente palabras y ideas, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues hablan ahora que aparte de la pandemia hay un problema que lo que le llaman infodemia, ¿no? Que es una serie de información que está por ahí en la nube y en varias partes, que está generando más problemas a veces que la misma enfermedad. Sí, el público, la opinión pública no tiene, hemos descubierto una vez más que no tiene armas de defensa contra la infodemia, no tiene. Somos demasiado débiles como estructura cultural para aguantar una ola de informaciones así, que trata de un tema fundamental que es la sanidad. Que la persona ya cuando le toca una diagnosis o un peligro de enfermarse ya se pone loca, ¿no? Normalmente. En esta situación, 1000 veces más. La ONU acaba de mencionar hace una semana que pues se reprobó en solidaridad a nivel mundial, ¿no? O sea, cada quien ha estado viendo cómo arregla su situación y no se ve el bien global, ¿no? O sea, el bien de conjunto, y pues eso lo declaró la ONU, ¿no? Bueno, a través de su director, de Antonio Guterres, que pues mencionó, reprobamos, ¿no? En ayuda mutua, ¿no? En solidaridad, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Estados Unidos echándole la culpa a China y después a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, y bueno, no se habla del conjunto, ¿no? De trabajar juntos
en esta situación, y entonces por eso es el llamamiento de Antonio Guterres para que con la cuestión de la vacuna pues todos trabajemos conjuntamente, porque lo que espera la ONU y la OMS es tener 2.000 millones de vacunas para finales de 2021 y se necesitan más de 300.000 millones de dólares y solamente llevan 38.000 millones de dólares recaudados, ¿no? Entonces es preocupante, ¿no?, la situación. Hablando que esto es, pues, realmente es algo desconocido, entonces todos estamos partiendo de cero, ¿no? Entonces ahí pues se juntaron muchas cosas y bueno, yo creo que en el caso de, pues, de las personas que no somos especialistas en este ramo, o sea, no, ni virólogos, ni infectólogos, ni médicos, creo que lo que tenemos nosotros como responsabilidad es primero guardar, estar lo más tiempo en casa sin salir, y si hay que salir, usar cubrebocas y mantener la distancia, ¿no? Creo que es una postura ética de cada ciudadano ante esta situación que todavía no sabemos ni cuándo se va a parar, ni cómo se va a hacer, y la vacuna queda pues muy entredicho, ¿no? Sí. Sí, es que esto es muy paradójico porque también el miedo mata, ¿no? Entonces hay gente que está empezando a tener padecimientos mentales, depresión, en fin. Entonces está la parte física de la pandemia, ¿no? La parte de la enfermedad del COVID-19, está toda la parte emocional, la salud emocional, y está toda la parte de la economía. Entonces nos llegó todo de golpe. Y eso sin contar los problemas que ya traía cada familia, el país como conjunto. Entonces, en este momento creo que hay muchísima confusión, desinformación, pero lo que siempre hemos hablado es que en temas médicos hay que hacerle caso al médico, es el que sabe, ¿no? Y bueno, pues algo que vamos a pasar ya a la parte de que, bueno, de tu obra, ¿no? El Jacinto, el loro todo azul y la princesa astrónoma. A mí me llena de gusto porque fue un trabajo que se hizo en pandemia, ¿no? Nosotros, en cuanto a la grabación del audio de tu libro, y pues fue una forma de entretenernos, ¿no? Porque estuvimos muchas horas en esta labor, pero ¿cómo empezaste, o sea, esta obra? O sea, fue tu primer libro. ¿Cómo se te ocurrió? Esto fue ya tiene años de que lo concebiste y lo escribiste, y bueno, ya de hecho se tradujo a portugués, ¿no?, y a español. Entonces, ¿cómo es que tú llegaste a decir voy a hacer este libro? Porque es completamente distinto a lo que haces, ¿no? Entre el estudio de la medicina y el trabajo como médico de primera línea, ¿no?, con la ambulancia antes, ahora trabajo más tranquilo en una oficina, pero para 25 años sobre una ambulancia en una ciudad grande como Roma es exactamente la primera línea, no existe otra cosa, sino frente de guerra, pero en el medio y paralelamente yo aprendí la bioética. Pronto después de la especialización en urgencia, encontré el tema de la bioética porque algunas cosas ya me interesaban un poco y he profundizado esos temas. La bioética me llevó a la radio, haciendo un programa de radio de entrevistas de 5 minutos, digamos. Antes eran un poco más largas, ahora 30 segundos menos, pero digamos 5 minutos. Yo he entrevistado semanal y he entrevistado en 22 años, puedo decir, 400, 500, 1000 personas, un número así. Y entrevistar sobre temas de bioética que te costrecha a síntesis de grandes problemas en 4 minutos y medio. Una persona que ha escrito un libro o que hice una relación en un congreso tiene que darte un par de inputs sobre este tema. Y no me he dado cuenta mientras lo hacía, pero esto te forma,
te costrecha a la síntesis, y un día, escuchando una historia de un amigo mío, que me llevó atrás de 30 años, cuando había pensado para la primera vez a esta fábula, porque yo la había pensado como 30 años. Después me he dado cuenta que me pasó en el cerebro, en la mente, lo que pasa a la computadora, ¿no? Que es una imitación, una tentativa de imitación del cerebro humano, Sí, sí. de zippar, de poner un file en un lado y olvidarlo. Esta estimulación este input que me dio esta historia de un amigo, que era la historia que me había llevado a idear. Yo no había puesto el bolígrafo sobre el papel, ¿no? Aquel tiempo no existía la computadora personal, no existía internet, cuando yo había pensado esta fábula. Y había pensado solamente los personajes. Y el personaje de la princesa, te digo una curiosidad, era al comienzo china, llegaba de China. Después, cuando empecé a escribirla, el sonido aru y ara me llevó a ponerla en Indonesia, ¿no? Porque también allá están los pájaros del paraíso, el ave del paraíso. Y allora me salió la idea de escribir esta cosa, sobre todo para un otro tipo de input que yo tuve. He leído un artículo sobre el funcionamiento del cerebro. Esto porque el tema de la bioética está conectado un poco, ¿no? Parece, te digo parece, ma es tan seguro, que el cerebro está siempre en función, y también cuando está tranquilo, que por ejemplo está mirando un paisaje o está tranquilo antes de dormirse, por ejemplo, o relajado en una cama, ¿sí? Es el momento que trabaja más, porque tiene que organizar todo lo input que ha tenido en una narración. Estaba escrito, esto fue el impulso para escribir, en una narración de sentido. Cioè nosotros ponemos siempre en orden lo que es desordenadamente un estímulo, y lo ponemos en orden como un cuento, como un cuento. Y allá me explodeció, podemos hablar de inspiración, podemos hablar, esta es la palabra justa, ¿no? Inspiración, de escribir. Y la primera idea fue escribir un grande romance como Guerra y Paz de Tolstoy, con 1000 personajes a través de las generaciones y todo esto. Y pronto después, pero después de algunos días, algunos tiempo, digo, no, tengo que comenzar con algo pequeño. Y en este momento me acordé de esta fábula que había pensado 30 años antes. Y me he pensado mucho, porque antes de escribir uno tiene siempre que pensar, voy a ayuntar un otro libro a la literatura, ¿qué sirve, no? ¿Qué sirve si no es necesario? Pero después me daba cuenta que iba a construir una historia que podía ser muy interesante para analizar los diferentes tipos de personas, los únicos dos diferentes tipos de personas que hay. Entonces me puse a escribirla. Fue una escritura de 2 semanas. En 2 semanas he escrito todo, después revisarla claramente, pero estaba ya hecha. Y al comienzo pensé también al cómo podía acabar. Y encontré la única manera de acabar, no la contamos, pero la única manera de acabar esta historia podía ser solamente esta. Sí, claro. Y nada, así fue. Y fue una inspiración total, porque por ejemplo me he dado cuenta después, me ha apasionado a la vida de los pájaros del Amazonas, ¿no? Donde se desarrolla la historia, y he encontrado noticias, informaciones que yo había solamente profetizado, cioè no lo conocía antes, y acaso, o decimos la fuerza de la inspiración, me llevó a decir la verdad. Por ejemplo, que los pájaros al comienzo del día, mientras el sol se levanta, ¿no? Podemos imaginar un cambio de color, ¿no? Un cambio de matizas, de eso, van a
a cantar para encontrar el tono justo del clan, porque están divididos en clanes en la selva, y esto yo lo había solamente imaginado y realmente así viven, es increíble, ¿no? Yo soy el primero que se impresiona de esto. Oye, Stefano, fíjate que yo cuando una cosa fue leer la fábula, te da un placer ciertamente de la lectura, pero otra cosa es hablarlo, introducirte en el personaje. Dentro del audiolibro a mí me tocó hacer la voz de Jacinto el Loro, que además, fíjate que un encanto muy particular de ese personaje. No les cuento la fábula a los que nos están viendo ni los que nos están escuchando para que la vean, la escuchen, busquen el libro, el audiolibro, está muy entretenido, pero la parte importante es que, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en México hay un grupo de cantantes en el estado de Veracruz que son muy alegres y además se dedican a improvisar todo lo que cantan, al igual que Jacinto. Estos cantantes se les llama jaraneros y se hacen a veces décimas topadas aquí en México, donde son toda la noche y se la pasan platicando, entonces no hay ninguna palabra escrita en la canción, únicamente la condición es que se haga sobre un verso de una décima. Entonces la característica de Jacinto es que además de ser un loro mágico, era un loro que improvisaba conforme iba pasando, y esa improvisación le generaba magia, ¿no? Que bueno, hay unas partes, al público que nos escucha les recomendamos buscar la fábula, es una fábula bonita, pero hay unas partes, por ejemplo, cuando se encuentran los dos personajes principales, Jacinto, el loro mágico, el loro azul, y la princesa Colorines, esta princesa que decías que originalmente iba a venir de China, de una tierra exótica, con mucho pasado, pero hay partes donde al principio, cuando la empezamos a imaginar, no ubicamos bien si es una persona, es un pájaro, porque hay una escena donde va con un canarito, y lo lleva en la jaula el canarito, y justamente es cuando conoce a Jacinto. Entonces hay toda una parte muy tensa porque sale por ahí un felino, quiere comerse al canario, y pues va y la defiende Jacinto, ¿no? Entonces el hablar, por ejemplo, de un ave que tiene otra ave, ¿no? Para que cante, para su regocijo, pudiera parecer más bien una actividad humana, ¿no? Al inicio tú lo habías pensado como una historia de personas o como una historia de aves. He pensado siempre al loro y a un otro pájaro, No sabía bien cuál podía ser y cuando me puse a escribirla he buscado, siendo la principesa experta de astronomía, he pensado al ave del paraíso que tiene también una constelación, ¿no? Porque esta es la conexión Claro. de coincidencias. Esta la he buscada y ¿dónde viven ellas? Este tipo de aves viven en Indonesia. Y una de las partes de Indonesia se llaman Islas Aru. Siendo los pájaros, los loros de Amazonia, Claro. Ara, me parecía justo dos grupos que se diferencian solamente para una vocal, como si llegan de la misma origen, pero esta vocal puede ser todo, ¿no? Puede ser de una manera diferente. Y hay mucha diferencia. Por ejemplo, Sí, claro. el loro vive en Brasil y claro que en una fábula, decimos antes esto, la fábula es siempre una humanización de animales, ¿no? Esopo, Fedro, los grandes fabuladores de la antigüedad, pero también el francés, que yo tengo la memoria en italiano, cuando hablo en español la memoria no me sale. ¿El autor del Principito? El otro del 1600, después te digo. Estos siempre llevaron a la humanización de animales porque la fábula tiene una moral humana. A los animales no tenemos que enseñar nada porque los animales tienen su instinto desde siempre y con el instinto vivirá hasta el último día. El problema nuestro es que, ¿por qué escribimos, por ejemplo, no? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué intercambiamos ideas? ¿Por qué hablamos?
es porque el lenguaje, el linguaggio, lo que contamos, lo vamos a paragonar con el instinto. Cioè nosotros podemos decir con nuestro cuento sí a la naturaleza o podemos decir no, la naturaleza no es buena, es bueno hacer otra cosa, ¿no? Esto para mí son la única diferencia que hay entre dos tipos de personas, ¿no? Cioè, yo llego de una escuela de pensamiento clásica y después católica, ¿no? Y para esta opinión, la naturaleza es maestra. La naturaleza es maestra, ma no la naturaleza entendida como el cisma o el volcán, o esta es la organización geológica, ¿no? Es otra cosa. Pero la naturaleza es como ley que organiza las especies, ley que organiza la vida, ecco, sobre todo esto, ley que organiza la vida, ¿no? Como por ejemplo la idea del amor, que es uno de los grandes temas del libro, ¿no? ¿El amor es solamente un sentimiento individual o es una contestación a la pregunta que te hace la vida? Que vale para todo, que vale para todos. Claro. Sí, sí, claro. De hecho, el personaje de la princesa Colorines, vamos, es muy actual, ¿no? Creo que está muy vigente y es lo que creo que va a llamar más la atención, ¿no? O sea, no es un cuento tradicional, ¿no? No es una historia tradicional, incluso pues el final tampoco es el final de los cuentos de hadas, ¿no? Y da para mucho. Esto, tu fábula se presta mucho a la reflexión sobre el amor, porque en la situación de la princesa Colorines, ella también ya tenía otro amor, que era la astronomía. Entonces, en este caso, creo que tuvo que decidir cuál era su verdadero amor, y creo que esto es una situación que a muchas personas se enfrentan, ¿no? O sea, el decidir cuál es el verdadero amor. Entonces, creo que ahí también es una forma de reflexionar que el amor no es solamente lo que tú dices, estar diciendo te quiero, sino es otra, también es profundizar en algún conocimiento, es un arte en específico. Entonces entregarse a una, pues sí, a una actividad artística, una actividad o cualquier actividad, pero creo que es una parte también muy humana, el decidir realmente cuál es tu finalidad o cuál es el sentido de tu vida y cuál es el foco de tu amor, ¿no? De ese eros que te va a llevar a manifestarte, y en esa parte, ya sea en el caso de la princesa en la astronomía o en el amor hacia una pareja, ¿no? Que es Jacinto. Entonces creo que esto es algo muy cotidiano, muchos nos enfrentamos a esta situación, a quién amar o qué amar, ¿no? A qué entregarse. Y también a lo mejor hay muy pocos los que dicen, bueno, tengo tanta capacidad de amar que mi amor se puede expandir a todo, ¿no? Animales, los loros son famosos porque son fieles. Quedan todo, claro, lo he elegido para esto, ¿no? Sí, porque esta manera de amar profundamente, ¿no? Ajá. Sí, 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 que esa es la parte interesante, ¿no? La parte del amor que, pues, son parejas para toda la vida, estos loros, y ahí se retrata una parte en la fábula, ¿no? Que, pues, conoce a la princesa, se enamora de ella y le pide que sea para toda la vida. Entonces, esta parte del amor, que es una parte muy bonita que creo que en otras fábulas de otros autores se ha visto desde otros puntos, pero no precisamente con esos animales, ¿no? Que son animales amorosos, animales fieles. Y ese sentido de la novela, bueno, de una fábula, aquí también es una parte muy interesante cómo fue escrita, porque al inicio se describe, ¿no? Por ejemplo, el escenario, cuando lo estábamos leyendo, me da mucho la impresión de una obra de teatro, ¿no? Plantear lo que hay ahí, Sí, lo que cierto. y cómo está todo El antes de problema iniciar, ¿no? que
puse yo al comienzo es que he encontrado la solución automática porque yo soy un grande apasionado de cine como todos, ¿no? Cioè mi imaginario no puede quitar el cine, ¿no? Yo he leído libros, he visto películas, Ajá. música, he escuchado música, están en la fábula, ¿no? Citaciones musicales de autores contemporáneos, porque Sí, esta sí, es sí. nuestro imaginario. Y claramente me parecía justo organizzare una favola contemporanea escribiéndola diferentemente de la fábula clásica del pasado. Ahora, ¿cómo se puede comenzar una fábula diciendo había una vez? No, no se puede comenzar así, solamente como citación, sí, como citación se puede, pero la estructura de una fábula no puede ser Sí, porque sí. tenemos otros siglos de experiencia que no hemos perdido automáticamente la ingenuidad, la genuinidad y tenemos que ser siempre un poco modernos, un poco postmodernos en mezclar esto cine, esta Claro. música, estos libros que hemos leído. Y digo una cosa un poco visionaria, ¿no? Cada vez que uno se pone a escribir una historia, es casi el resumen de todas las historias precedentes que hablan del mismo tema, porque si no, el riesgo es de repetir una cosa ya vista. Ahora, la historia se semejan todas. Esta es una teoría mía que estoy siguiendo con cursos de narraciones. Pero el problema es que si la escribimos hoy, al menos la estructura no tiene que ser igual. Y en este caso me salió automáticamente de poner un marco en cada capítulo como si fuera un guión cinematográfico donde se da la indicación al director de la Ajá. luz, al director mismo, donde se escribe exterior, interior, donde hay que grabar, ¿no? Y esto me parecía bueno porque Ajá. a mí como autor me daba la manera de entrar un poco, ¿no? Diciendo cosas que no podía decir mientras la historia iba, porque cuando estás en la historia es justo que la historia sigue y está llenamente emocional adentro. Con este marco, con dos, tres palabras, yo me permitía de decir algo más y contemporáneamente de distanciar la fábula y de decir, oh, estamos, amigo, estamos en un marco de ficción, ¿eh? No es una historia verdadera, es una historia que es como un guión cinematográfico, lo estoy decidiendo yo lo que escribir, en una forma de objetividad que, según mi opinión, hoy es la manera justa de contar las cosas, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser original? Contar una fábula da cero si hemos ya escuchado mil de fábulas, ¿no? Esta tiene que ser la fábula después de las fábulas, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, es como reinventar la fábula, ¿no? La fábula contemporánea, ¿no? Y fíjate que también esta parte es muy interesante. Todo tu trabajo, creo que de alguna manera, quizá directa o indirecta, pues tiene que ver toda tu experiencia para llevarla al plan de la literatura, porque esta parte de la psicología que tú ya abordaste en otro libro, creo que tiene que ver con el manejo de los personajes. Los personajes que hay ahí, pues son muy nobles, se figura como niños, a veces oyéndolos hablar. Jacinto es un niño pequeñito que ama mucho, muy entregado. Todo su clan es un clan muy sano, vamos, tienen preocupaciones básicas, pero también todo el mundo del Palacio de la Princesa Colorines es un mundo sofisticado, un mundo de la realeza, también muy nobles, muy apartados, una circunstancia muy distinta, pero en esta parte el perfil psicológico de cada personaje es distinto. Y desde luego la parte de la princesa tiene una parte también ciertamente complicada porque ella creo que se ve muy reflejada en lo que sucede ahora con las luchas feministas hoy día, que dicen, sí me interesa el amor, sí me interesa una familia, pero me interesa, a la princesa le interesaba la astronomía, le interesaba seguir sus expediciones y Sí, todo esto, ¿tú lo sí, pensaste sí, así definitivamente sí, intencionalmente porque
fue saliendo? La historia de un amigo que me impresionó tanto de llevarme a escribir después de 30 años era exactamente un problema entre una pareja donde la mujer quería elegir en el mundo de la medicina, quería elegir una especialización la habría quitada de la vida de la pareja. Entonces, con una elección de un interés específico, ¿no? Automáticamente tú vas a decidir toda tu vida, porque el mundo del trabajo moderno, más posibilidad tú tienes y más te pone ocasiones. Y en esta manera, si tú no eres el tipo que dices no, hasta acá y después no voy, si no puedes siempre seguir. El mundo del trabajo odierno es terrible, ¿no? Porque te come toda la vida y tú no tienes espacio para tu vida íntima, para las relaciones. Y yo creo que antes de todo, está dicho en la historia, está dicho en la fábula, antes de todo somos animales relacionales. Antes de todo somos hembras y varones, no somos profesionales. La profesión llega después, es una sobreestructura. Y la profesión se puede hacer mejor, tú puedes ser un médico mejor, un docente mejor, un periodista mejor, si tu personalidad está estructurada. No si eres solamente un tío que quieres el éxito y que no tiene límites. No tiene límites. Su profesión antes de todo. Tú piensas al momento de la pensión, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando uno es jubilado. El momento de la jubilación. Sí, sí. Has perdido todo, porque tú has apuntado sí, la jubilación. todo, apostado todo sobre tu profesión. Ma esto no es humano. Esto no es humano. Sí, claro. Sí. Sí, creo que esta es la parte precisamente que también tiene que ver con la dedicatoria, ¿no? Que es en el libro, que va dedicado a todas las jovencitas que no confundan, ¿no? Los príncipes azules, los loros azules con la astronomía, ¿no? Sí. Oye, y bueno, hablando también de otra parte importante de la fábula, de la escritura, es toda la parte, como te decía, el manejo el título completo es La fábula del loro todo azul y la princesa astrónoma, y dice una historia de amor y muerte entre los pájaros. Entonces, el hablar de amor y muerte pudiera parecer un tema, pues la muerte es un tema tabú en nuestra cultura. Evitamos hablar de la muerte, nos duele hablar de la muerte, nos da miedo, pero en ese aspecto tú tratas un tema muy unido. Vamos, esto está en la naturaleza, lo podemos evitar hablar, pero ahí está. Simplemente amamos mucho a nuestros padres, a nuestras parejas, pero sabemos que va a haber un punto donde todo esto acaba. Entonces, ¿eso también fue intencional o se fue dando sobre la marcha de la cuando escritura? la escribí, la he escrito toda emocionalmente. He puesto todo el Stefano de aquel día, estamos hablando del 2009, todo lo Stefano de aquel día en la fábula. Lo he escrita así de golpe, 2 semanas. Después me he dado cuenta que estaban significados muy profundos y que automáticamente en la escritura, siguiendo solamente los personajes, me llevaba a muchos significados. Por ejemplo, todo el tema del perdón que está escrito en las últimas frases, ¿no? Es un tema que después se ha transformado en un tema fundamental. Lo ha tratado el Papa, lo han tratado muchos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Y la muerte necesitaba, porque contar una historia donde la muerte proprio no está citada, no sé si es totalmente humana, ¿no? Como tú decías justamente, hay que tocarlo este tema en una manera o en la otra. Y la fábula te permite, porque la fábula es siempre de grandes emociones.
no es una historia que tú puedes construir un poco, un poco, un poco, un poco. La fábula es estructura narrativa y casi nada más, casi nada más. Se puede contar, yo he probado, por ejemplo, a contarla a un amigo y se puede contar esta historia en una hora. En una hora se puede contar toda. Escrita es otra cosa, pero contarla, pasa esto, pasa esto, pasa esto y llegamos al cabo, ¿no? Porque la fábula es sintética. Te da la posibilidad de saltar periodos, de golpe te encuentras que ya Jacinto ya está joven, no es más un niño. En un momento, en un capítulo ya está el encuentro, está la historia. Esto la fábula te lo permite porque es fantástica. Estás en un mundo fantástico donde no es necesario respetar la idea de tiempo, la idea de espacio, pero la idea de tiempo está en el mismo desarrollo, porque se habla de nacimiento al comienzo, se habla de muerte, se está el amor en el centro. Es un poco la historia de todos, ¿no? Esto es la cosa interesante, que es moderna, pero también trata temas eternos. Sí, de hecho, también, pues al inicio comienza la fábula con la narración de un loro viejo que vivió todo esto. Y está con una serie de periquitos que están recién nacidos, recién salidos del huevo. Y les habla de que esa historia, la historia de un lorito, tiene que ver con todos ellos, ¿no? Yo encontré entonces, también una fuente così, de inspiración de pura coincidencia, encontré el nombre del pájaro, del loro, porque yo iba buscando, allora, yo quería jugar un poco con esta cosa del loro azul, porque él prende azul, ¿no? Todo el imaginario del color azul. Entonces hay un ara que es azul, que vive en Amazonas. Antes de todo, ¿existe? Sí, existe. Lo encontré en un libro de mi hija, que le había regalado yo, con todas las animales, ¿no? El típico libro de catálogos de animales para niños, enciclopedia, ¿no? De animales, y voy a encontrar el ara azul. El ara azul es un azul muy fuerte, un azul muy, muy intenso. Esto no es el azul del cielo, el azul casi marino, algo así, un poco. ¿Y cómo se llaman? Se llaman ara y jacinto. Entonces la idea, porque el color de la flor de este tipo de azul, ¿no? La flor jacinto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cuento de la fundación de esta especie particular, que llega de los aras que son de multicolores y de uno comienza la historia de los aras de Jacinto. El primero se llama Jacinto. Allora, esto cambió toda la perspectiva de la historia, porque si es el primero, su historia se cuenta para dar la historia fundativa a todo el grupo. Es lo que hacemos nosotros con Rómulo y Remo en Roma, ¿no? Es la historia fundativa de la ciudad. O, no sé, la historia de los escandinavos también tiene su saga, ¿no? De fundación de... todos los pueblos tienen la historia de su fundación y estos pájaros tienen la suya. Sí, claro, y además de ser un personaje mágico, ¿no? Que esa es la otra parte que quiero platicarle al público, que es un loro que cuando ama produce algo de magia, se desaparece, y hay una frase en el libro que habla que va a la dimensión de la invisibilidad, ¿no? Esta dimensión de la invisibilidad es algo que pues tiene que ver con el sentimiento del amor, por ejemplo, que nos transporta a un lugar que no sabemos dónde es, esta dimensión de la invisibilidad también, cuando acaba la historia te das cuenta que puede también la dimensión del trascendiente en general, ¿no? También la dimensión de la muerte, la dimensión, porque por ejemplo, nosotros hacemos experiencias con nuestros padres o nuestras personas que queremos, que también cuando no está presente físicamente, materialmente, nos deja pensamientos, nos deja frases, nos deja enseñamientos, nos ha dejado mucho. Y por ejemplo nuestra
religión. Yo creo que Cristo es más, es más presente hoy de cuando hablaba en una tierra pequeñita, ¿no? Hablaba en un grupo estrecho y ha dejado huellas que después de esos 1000 años también sentimos su voz, claro, porque está escrita en un lado, pero la presencia siempre queda, ¿no? Y esto es lo interesante, porque también uno de los aspectos de la vida y de la muerte que está entrelazado. Cuando una persona vive, deja algo después, deja algo. Su pasaje sobre la tierra, sobre esta experiencia de la vida, deja algo. Deja hijos, deja algo de material, pero deja también su presencia, lo que ha representado, qué significado ha testimoniado, ¿no? Y eso creo que sea... En Jacinto pasa todo automáticamente porque él es muy impulsivo, es muy emocional, ¿no? Pero la pregunta que hace a nosotros es esta, ¿no? Cuando nosotros no estamos, ¿qué hemos dejado? En Jacinto comienza como un juego, ¿no? Él se da cuenta que es como un juego. Canta, desaparece, los otros cantan en armonía con él y él regresa de nuevo. Esto comienzan a jugar, después se transforma en un juego peligroso, porque de esta dimensión no siempre se regresa, y nos acompaña en toda la historia esta magia. Sí, que esa es la otra parte, ¿no? De que él, con esta habilidad que tiene innata, le canta el amor, pues, y cuando le canta el amor verdadero, siente ese amor, desaparece, pero también por amor sus seres queridos, su mamá, su mejor amigo, el tucán, y después la princesa, lo reaparecen, ¿no? Entonces, es algo que, pues, también a veces, no sé si esta parte sea más metafórica, el hecho de que nosotros cuando estamos enamorados a veces perdemos el piso, nos transportamos, y también por amor pues tenemos que regresar a la vida real, ¿no? Por amor a la familia, a los hijos, de la dimensión a los padres, real, ¿no? está también tocada en un diálogo entre Jacinto y Colorines. Después del enamoramiento ya se ponen el problema de cómo manejar este enamoramiento. ¿Quedamos en una esfera aislada o regresamos en medio de los otros, no? Porque la cosa interesante que puede ser un enseñamiento para las parejas que van a leer la fábula, ¿no? Encontrar una contestación a esta pregunta, porque seguramente no se puede vivir siempre en esta esfera del enamoramiento, porque el tiempo, nosotros estamos condenados del tiempo, ¿no? El tiempo no permite que un momento sea eternizado realmente. Puede ser eternizado en tu memoria, pero realmente tú no puedes decir, párate. Sí. El problema de Goethe, ¿no? De Goethe con el Faust. Claro. Párate un momento, que esta es la felicidad. Ma la vida, el momento después, y un día después, y un mes después. Allora, el amor creo que sea más una construcción. Necesita del momento inicial que condiciona todo, ¿eh? Si comienza bien, ya estamos un paso muy adelante. Y siempre la pareja se va a contar cómo ha iniciado, ¿no? Cómo te encontré, qué hemos dicho la primera vez, cuál fue la coincidencia, quién fue el personaje que nos puso en contacto, ¿no? Esta es la historia de la fundación de la pareja, ¿no? Como siempre necesitamos de una historia, ¿no? Y también de la familia, ¿no? Y de la que familia, los niños ¿no? van a escuchar cómo se encontraron y papá también y de mamá. La familia, ¿no? Y esta es la historia fundativa. Pero no puede quedar en este momento eternamente, porque estamos condenados de esta cosa del tiempo. El juego del tiempo que nos acondiciona, que pero hace la vida también interesante. Porque tú imagínate, yo me estoy enamorado y quiero parar en este momento enamorado. Es fuera de la realidad, es una mentira estructural, no es una cosa mala, es proprio una mentira. Es decir, que nosotros no envejecemos, no tenemos problemas reales, no, es absurdo. Y piensa que esto es uno de los grandes problemas de la pareja. Porque, por ejemplo, ¿por qué algunas parejas
deja la pareja y comienza de nuevo una historia para ver la emoción del primer momento, de la seducción, ¿no? Y esto no lo digo yo, ¿eh? Yo puedo juntarlo a otras ideas para discriminar la manera de vivir, pero no lo digo solamente yo. Cioè, la seducción es el momento más emocionante, ¿no? El momento de tu instabilidad, una emoción fuerte, pero ¿cómo puede ser la vida una serie de emociones y no de una construcción lógica que contesta a la vida, ¿no? Que contesta a la vida. ¿Cómo puede ser? Esta es la pregunta de esta fábula, es esta. Sí. Sí, y bueno, fíjate que también ahora que comentas esto de la construcción que hay dentro de la cabeza de las personas, a veces separa el mundo, pero es dentro de nosotros, ¿no? También hay un capítulo donde Jacinto está soñando, sí, está angustiado. A mí la impresión que me da con la princesa es que define gran parte le dio miedo de la historia. Entregarse al amor. Pero no quiso, esta parte también tiene que ver con una parte psicoanalítica, ¿no? Del sueño, el significado de los sueños, el peso y lo vívido de los sueños, porque no solamente, él se despierta, sabe que está soñando, pero le da un valor real al sueño, ¿no? Le permite de alcanzar con el sueño el significado de las cosas que él no quería admitir, ¿no? Está un retraso, no lo contamos, pero está un retraso que ya era muy claro, ¿no? Y con el sueño él se cuenta la verdad. Sí. Se cuenta la verdad. Es claro que también la anticipación de la realidad que va a vivir después, y esto porque Jacinto es un tipo visionario, ¿no? Es capaz de cantar, es capaz de organizar una canción en un segundo, desaparece, reaparece, es un tipo muy particular. Pero independientemente de esto, el significado de los sueños es exactamente lo que tú decías, ¿no? Anticipar la realidad, ¿no? Sí, y también la parte psicoanalítica, ¿no? La parte de los temores, la parte de explicar de manera pues inconsciente lo que estamos viviendo, ¿no? Que es una parte muy interesante, ¿no? Y bueno, la otra parte que a mí se me hace también muy bonita es toda la parte del amor, no solamente de pareja, sino el amor de amigos. Ahí tiene un amigo incondicional que es Bento, es un tucancito muy simpático, pero también está el amor de la mamá, ¿no? Dice una frase del papá, que es un personaje que aparece poco en la fábula, pero sí, pero es una frase devastadora, ¿no? Lo que dice, o sea, vamos, habló poquito, pero lo que dijo fue definitivo, ¿no? Entonces esta parte también, hay una parte como padres, está el amor filial, y esta parte es representada primero por el papá de Bento, y la otra parte es el papá de la princesa, que pudiera parecer a lo mejor un papá más, pues, aquí en México le decimos apapachador, que cuida mucho a sus hijos, les permite hacer lo que quieran. Y bueno, esas dos figuras paternas se dan en la realidad. Es amor de padres, es un amor que a veces puede desorientar a los hijos, a veces no, pero esta parte se me hace bonita, porque si la fábula la lee un niño, a veces un niño no sabe todo lo que hacen sus papás por ellos, ¿no? Una de las y es muy importante de la fábula, ¿no? Que es el enfrentamiento entre la familia de Jacinto y la familia de la princesa. Mientras la familia de Jacinto es una familia muy centrada sobre la naturaleza, no es tan diferente de los otros pájaros, estamos en un régimen de democracia, ¿no? Todos los pájaros más o menos iguales, sí, él tiene esta característica de desaparecer, pero es un pájaro entre los otros pájaros, es una democracia también muy confusionaria, ¿no? Como es el Sudamérica, ¿no? Porque allá también está un poco de Sudamérica. Nel otro lado hay una monarquía, que es también una jerarquía de personas, pero
es menos natural. Son muy simpáticos, pero cuando están enfrente del problema, lo soluciona en una manera sobreestructural. Se pone en problema ficticio, diferentemente de los grupos de loros que encuentran la solución automáticamente, más naturalmente, ¿no? Y la otra cosa diferente, que ya anticipa un poco lo que he escrito después sobre la psicología, es que Jacinto es un loro único, el único hijo de la familia, mientras a la otra son 3 hermanas y siempre, desde siempre, hay cuentos, hay óperas de dramaturgia que hablan de 3 hermanas que juegan un papel diferente, que está la gelosía, ¿cómo se dice en español la gelosía? El celos, está la competición, ya está una estructura psicológica más compleja. Juegan papeles, aspectos que entre los loros son desconocidos. Allá está otra cosa. Una quiere ser la futura reina y la otra no. Esta se interesa de astronomía y esta es más narcisa, que se interesa de su aspecto físico. Son diferentes. Con pocas pinceladas te va a enterar que es una familia diferente. Donde, por ejemplo, el papel de la madre es diferente, ¿no? El papel de la madre, así es. Tenemos el riesgo que en algunas familias esto juego. ¿Por qué existe la psicanálisis? ¿Por qué existe la psicoterapia, no? Sí, y fíjate que sí, en ese aspecto, pues me recuerda mucho a Juan Jacobo Rousseau. El hecho de, por ejemplo, lo que él decía, que el ser humano es bueno por naturaleza y que a veces la cultura y la misma sociedad es la que lo va llevando por rumbos que no son adecuados, lo va haciendo que pues actúen contra sus semejantes, pero creo que aquí ese aspecto, por ejemplo, de Rousseau, Jacinto y su familia son muy apegados a la naturaleza y por lo mismo la vida la toman de manera natural, es un ave muy noble y pues quizá la familia de la princesa, por estar más metido en otros estándares sociales, en otra cuestión, pues actúen de otra forma. Yo no diría necesariamente mala, pero no necesariamente con la fluidez de Jacinto, ¿no? Que es yo creo que representa toda la parte noble, bien intencionada de una todos los fábula seres donde humanos, ¿no? estos aspectos están tocados apenas, ¿no? Tocados apenas porque en la fábula la historia principal es la historia de amor, pero claro que es como pasa en nuestra vida, ¿no? Lo que pasa, ¿qué sentido tienes? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué entre 2 personas hay problemas? Es la visión diferente que crea problemas. ¿Dónde está el núcleo de los problemas? La fábula te permite de decirlo sin escribir un tratado muy complicado, ¿no? Porque en pocos, mucha gente no será conforme, ¿no? A este lado del problema, quiere saber solamente cómo acaba, ¿no? Como casi siempre en una historia uno te pregunta cómo acaba, pero el interesante no es cómo acaba, es interesante, pero lo interesante es por qué acaba así, por qué llegamos a esta fin, ¿no? ¿Qué pasó antes para permitir Sí, claro. Sí, ese punto. Claro, y bueno, aquí para el público que nos escucha, el libro fue escrito en idioma italiano, que es tu lengua materna, pero también está traducido a 2 idiomas, español y portugués. Y bueno, además de todo esto, creo que hay en puerta otros proyectos, ¿no? Pensábamos que quizá a lo mejor una historia complementaria que pasó después, porque es un mito fundacional de los loros, pero sería muy interesante saber qué pasó después con los demás loritos, si fueron mágicos, no fueron mágicos, qué pasó con esta princesa, no sé. Yo he escrito una otra fábula Sí, que habla del mismo ambiente de los loros del Amazonas y una otra tipo de personaje que llega de lejos, una otra hembra que llega de lejos e entra en el mundo de los pájaros, ¿no? Para respetar, para respetar la idea que
la historia se semejan todas, tienen aspectos diferentes, se tocan otros aspectos que acá no se puede tocar, pero la estructura de la historia es la misma. Te digo, por ejemplo, al cabo de esta segunda fábula, yo he escrito un diálogo, mientras en esta fábula del loro completamente azul, al cabo está una serie de notas que me permite de subrayar algunos aspectos y de poner esa historia también en parangón con la historia de Catulo, con la historia, ¿no?, de otros escritores, para decir que es conectada, ¿no? No es una historia aislada. Y en la segunda acaba con un diálogo entre mí mismo, donde yo explico que si ha tenido éxito, por ejemplo, el Sylvester Stallone haciendo con Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, y la estructura es siempre la misma, ¿por qué no escribir una fábula que es aparentemente similar a la otra, pero los personajes son diferentes? Pero se pone el mismo problema. Y no siendo una historia fundativa, porque la historia fundativa ya la hemos escrita, nos podemos permitir otros lados del problema, ¿no? Y allá se trata otros argumentos. No sé si la publicaré, ahora vemos. Estamos concentrados sobre el Jacinto, ¿no? Sí, claro, y bueno, aquí también para el público que nos escucha, ya está preparado el audiolibro. Tuvimos el honor de que Estefano pues nos confiara este proyecto a través de una entrañable amiga, Lulú Velázquez, quien le mandamos un abrazo muy caluroso y le agradecemos profundamente todo esto que nos haya conectado. En esta ocasión quiero agradecer una vez más porque uno de los temas paralelos de la fábula es que sin la ayuda de los otros, nosotros podemos hacer muy poco, ¿no? También Jacinto para regresar a la vida, la dimensión del trascendiente, necesita alguien que canta su canción. Y sin este otro se pierde para siempre y no lo vemos más. Esto ya desde la primera vez. Y al comienzo, cioè antes que comienza la fábula, en la primera página de la dedicatoria, del exergo, se dice así en literatura, están dos frases. Una de Saint-Exupéry, que dice que todo lo verdadero está en lo invisible, la única verdad está en lo invisible. Y la otra es del cardenal Camara de Brasil, exactamente, que dice: si soñamos un sueño solos, queda un sueño. Si soñamos juntos, se transforma en realidad. Y ese es uno de los temas de la fábula. Y a mí me pasó, escribiendo la fábula, de vivirlo realmente, porque la fábula, una vez escrita en el 2009, podía acabar como 90 páginas, 80 páginas escritas y nada más. Con la ayuda de los amigos argentinos, la primera, la hermana de mi amigo Mauricio, Ana Luisa Bondone, una gran pintora, que se puse a ilustrar con las ilustraciones del libro, la encuentro perfecta para el libro, y ella misma, con el juego de pluma, del color de la pluma, juega también con un marco, donde va a comentar con pequeñas cosas lo que va a pasar en la fábula, la separación, la junción y todo eso. Y Mauricio, el hermano, que organizó todo, y la primera edición fue una edición bilingüe que salió en Córdoba, en Argentina, y la idea fue de hacerla bilingüe. Se ve de un lado la versión italiana y la otra española, y fue muy buena porque Argentina sabemos que es una tierra donde muchos italianos, ¿no?, viven y han llegado de migraciones y esto. Y no bastante esto, los dos amigos que me ayudaron, salieron a otro amigo de Brasil, 10 años después, que se pusieron al servicio de la fábula y organizaron la edición en Brasil, en Río de Janeiro, a Ipanema. Organizaron esta edición de la fábula, esta vez en portugués y siempre italiano acompañándola, en manera que el libro se puede vender en diferentes idiomas y así. Y ahora en México, los amigos de México que me van a grabar el audiolibro,
que permite a esta fábula de ir siempre más adelante. Y como Jacinto no muere, va adelante, ¿no? Por ejemplo, en México hay una gran tradición de lo que son las radionovelas, en donde se ambientaba toda la historia y bueno, en México y bueno, en algunos otros países también de Latinoamérica son muy socorridas las radionovelas, sobre todo hace décadas, pero hay una tradición, ¿no? Hay una tradición muy fuerte de escuchar radionovelas o historias ambientadas. Para las personas que nos estarán escuchando en esta entrevista, nada más también quisiera adelantarles que, por ejemplo, la parte técnica de este audiolibro pues conllevó, obviamente no solamente la caracterización de las voces, sino también los sonidos. Aquí nada más quiero adelantar que los pericos o pues sí, los loros que aparecen en la grabación son reales. O sea, son loros reales. Incluso tenemos un vecino que tiene un loro muy grande y entonces también grabamos pues las voces de los loros. Existen los loros y también tuvimos que hacer una búsqueda de sonido ambiental del Amazonas. Entonces estuvimos haciendo pues una investigación muy profunda de sonidos ambientales del Amazonas y de los loros ara. Entonces ahí pues va a estar esta estación de que hay los loros que escuchen son loros reales. Ahora también, por ejemplo, en la parte en donde hay un tigre o es puma o sí es un es el tigre que caza al un jaguar. Que pues está al acecho. Nosotros obviamente tomamos el sonido de un jaguar, pero no tenía esa parte como que característica de lo que se oye en las películas, ¿no? del jaguar. Entonces lo combinamos, esta parte técnica pues no se va a ver, la combinamos con el ronroneo de nuestro gato. Tenemos un gato que ronronea muy fuerte, su ronroneo era muy fuerte. Entonces ya lo teníamos grabado y lo combinamos con el rugido del jaguar. Entonces estas situaciones son cosas para que se escuchara mucho más profundo, ¿no? O sea, el acecho del jaguar, ¿no? en la selva. Y así fuimos creando diferentes sonidos. También buscamos sonidos del mar, el mar que se van a escuchar, y el viento es de lo Pacífico. O sea, no es, tuvimos que pues buscar estas grabaciones para ambientarlo bien, igual con lo de las islas, los sonidos de las islas, la música tradicional de las islas y en las Islas Aru. Ajá, de las Islas Aru. Y entonces aquí pues es para adelantarles, ¿no? O sea, realmente los sonidos van a ser pues lo más cercano a lo que son los loros, el jaguar, en este caso el tucán, y pues toda la ambientación pues es esta parte, va a ser una parte en donde son sonidos naturales, eso es música también tradicional. Y también algo que queremos mencionar es de que la parte de las canciones, o sea, la música, una parte es música que hizo Pedro, que escribió Pedro, algunas que ya tenía escritas, pero en la parte en donde canta Jacinto pues es original, ¿no? O sea, también, o sea, es la parte en donde es completamente hecha para este audiolibro. Sí, y bueno, aquí nada más quiero también comentarte que a mí lo que me pasó, yo que hice la música para las partes donde cantaba Jacinto, salió fluido. Fíjate que es algo que es raro, por ejemplo, en la música, que salga fluida la música, porque hay una letra. La letra generalmente tiene su propia métrica, tiene su propio contenido, tiene hasta su tono, el mensaje de la canción. Entonces conectarse a la primera con ese mensaje es muy difícil, porque por ejemplo la gente que musicaliza poemas, por ejemplo en España Juan Manuel Serrat, al inicio de su carrera, se tenía que compenetrar por ejemplo con la poesía de Antonio Machado, pero el hecho es de que de tanto estar haciendo la voz de Jacinto durante la narración,
de repente al momento de hacer la música me salió la primera. Entonces es un fenómeno raro, porque yo dije, bueno, pues es el propio Jacinto, ¿no? Yo me imaginé a Jacinto cantando así. Entonces es una parte interesante por eso que tú dices, ¿no? Que ya haces propio al personaje, a la obra, le imprimes tu propio sello y llega a darse algo muy bonito. A mí en realidad todo el proceso de la grabación, de la edición, de la postproducción, la música, la disfrutamos muchísimo. Las voces las disfrutamos, el hacerlas, el diseñar los personajes, porque cada personaje tiene un tono distinto en su voz, una intención distinta. Y era un reto, porque esto hay que entender el autor, qué es lo que quiere decir con cada personaje, con cada diálogo. No es tan fácil pues al inicio, pero ya conforme te vas compenetrando, vas haciendo propio al personaje, de repente le encarnas al personaje, tú dices, ¿cómo contestaría Jacinto? O sea, no es cómo contestaría el que hace la voz, sino cómo contestaría Jacinto, en qué tono. Vamos, todo eso es algo distinto, es parte de un trabajo muy bonito, y creo que para la gente que pueda acceder a esta fábula, primero les recomendamos que la lean. Eso es lo fundamental, primero que la lean, y luego si pueden que escuchen el audiolibro, porque también el audiolibro les va a dar otra idea, les va a dar los ambientes, los paisajes, toda una ambientación sonora que no la podemos imaginar, pero quizá no tenemos la oportunidad de escuchar la música de Bali, por ejemplo, que es la que fondea el palacio de la princesa Colorines, la música del Amazonas. Entonces es envolver en todo un paisaje sonoro la idea, y esto pues de alguna manera nos involucra más con los personajes, ¿no? También quisiera comentarte que Alex Tello, que también nos ayudó con las voces, él también se puso a escuchar tucanes, se puso a escuchar lechuzas, búhos, para hacer las otras voces de los demás pájaros. Él es el que hace la parte de las voces de otras aves, y pues sí, o sea, los escuchaba, y entonces empezó a caracterizar, bueno, cómo hablaría el búho, y entonces a partir del sonido de un búho real, ¿no? Entonces sí fue un trabajo en que nos ayudó precisamente la cuarentena, porque estuvimos pues mucha oportunidad de salir y estar estudiando, estar revisando, estar pues corrigiendo, porque pues no había otra cosa que hacer, ¿no? Estar en casa haciendo este trabajo, y realmente nos ilusiona mucho. Y bueno, pues nosotros estamos puestos para cuando decidas ya lanzar el audiolibro, para que lo podamos lanzar. Bueno, y también a la gente que nos escucha, también es justo decir que la voz que se escucha al inicio de los capítulos es la voz del autor, es la voz de Estefano, que nos hizo el favor de presentar cada capítulo, y creo que, pues bueno, ¿quién mejor que el autor para presentar todo el libro y cada capítulo, ¿no? Va a salir natural esto, realmente aquí en México pues ya hemos, pues como nos veían trabajando, nos decían qué estás haciendo ahora, y decíamos estamos haciendo un audiolibro, pues ya aquí en México decían, bueno, ¿y cuándo sale, no? Para escucharlo, y como pusimos el primer capítulo que lo pusiste en tu YouTube, pues lo hemos estado promoviendo, y quieren saber qué va a pasar, ¿no? O sea, esto es nada más de esta parte. De hecho, acabando esta entrevista, vamos a anexar ese primer pedacito del primer capítulo para que la gente se vaya interesando más, ¿no? Y esperando a cuando tú nos digas para poder lanzarlo todo completo. Porque sí, de hecho, esta es la historia fundativa de todos los aras azules, pero los aras azules siguen viviendo sus historias de amores, sigue yendo, cosa es justo, cosa no es justo. Sí, claro. Sí, y que creo que esa parte es, ahora que hablabas de la parte de cómo viven los animales, el mundo, para ellos es algo perfectamente aceptable, ¿no? La parte de la vida, la muerte, el amor, las familias. Esta parte creo que nosotros como seres humanos somos los que a veces no reconocemos, no queremos aceptar que el mundo va cambiando. Para ellos es algo natural. Como dices, Jacinto es un personaje muy natural, que toma la vida como viene,
Y esto creo que a los niños es algo que es importante enseñárselos. Hay una rama de filosofía para niños que lo primero que trabaja con los niños es el concepto de muerte. Entonces este concepto de muerte se le quita toda esta carga, toda esta pesadumbrez cultural de que es algo malo, de que es algo que no se debe de hablar, algo tabú, y entre los animales es algo normal, o sea, no es algo agradable desde luego, pues que ver por ejemplo una mamá cómo le matan las crías, pero simplemente no se derrumba su vida por ese hecho. El animal reacciona, y la cría, como dijiste justamente tú, reacciona contra algo de innatural. Por ejemplo, está también en la Eneide, en grandes poemas, cómo reacciona una loba, cómo reacciona una osa si le quitan los pequeños, porque no es natural que va a perder los pequeños. Pero esto es otra cosa, porque su instinto es defender los pequeños, claro. ¿no? Entonces esto es natural que lo va a perder, ¿no? Es natural que lo va a perder cuando son pequeños. Ya cuando son grandes se desinteresa totalmente, claro, porque su papel acabó, ¿no? Esta también es psicología profunda, gran enseñamiento para los humanos. Los niños tienen que aprenderlo. Hay que tener mucho cuidado porque naturalmente los niños son muy emocionales y las cosas tienen que llegar automáticamente. A través de historias se puede enseñar mucho, ¿no? Se puede enseñar. Y una cosa importante que te digo, los personajes que mueren o no mueren o que siguen, ¿no? Yo soy un gran apasionado del Don Quijote, ¿no? Del Don Quijote de Cervantes. Y él se puso un problema enorme, porque mientras lo escribía, él lo escribía cuando ya estaba bastante mayor, ¿no? A 50 años, en el 1600, eras un viejo, comenzó a escribirlo. 10 años después publica el segundo Quijote, ya estaba enfermo de corazón, él mismo sabía que no estaba bien, que podía morir de un momento al otro, y siendo el autor del Quijote se puso el problema de cerrar para siempre la historia, ¿no? Y lo hice morir. En las últimas páginas del Quijote son Don Quijote en la cama de muerte, que lúcido, claro, ¿cómo se dice? Lúcido, racional, sí, lúcido, da definitivamente el significado de la historia, y todo el mundo que se pone el problema, no, seguimos las aventuras, el Sancho Panza mismo, no, la aventura tiene que seguir. La aventura no sigue porque la muerte llega. Y la muerte llegaba de Cervantes, del Quijote mismo. La identificación con el personaje fue tan grande que no quería dejarla abierta, claro, porque había tenido también la experiencia del segundo falso Quijote escrito de Avellaneda, y entonces lo va a cerrar. Para decir esto para personas que se enteran de esto, que el autor tiene que no contar mentiras. Bueno, es que la experiencia sobre su piel, o sea, ¿qué hace y la también escuela? sobre lo que escribe. ¿O solamente piensa tú enseña, el problema de la serie televisiva, ¿y cuál es la diferencia, ¿no? Te da la ilusión que nunca acaba. Y la enseñanza. Nunca acaba. Tú hablaste de spin-off, ¿no? Hablaste de esta manera ahora de seguir para ramas, las historias nunca acaban, ¿no? Esto es muy bueno, porque es una vieja idea del folletón, una vieja idea del folletón, del romance escrito en periódicos apuntadas, ¿no? Pero adentro está también la idea de no hablar de la muerte, de no cerrar nunca la historia. La historia se cierra cuando no hay más interés, cuando se ve que la audiencia baja, ahora dejan morir los personajes. Si no, sigue, y están siempre escribiendo historias para permitirle que vaya adelante. Esto yo no creo que sea un buen enseñamiento para la opinión pública, ¿eh? Sí, claro, porque nos quedamos con la idea de que la muerte es algo malo. Y fíjate que una parte de la filosofía habla de, pues, toda esta parte del existencialismo, ¿no? Que es vivir el momento presente con Jean-Paul Sartre, en fin, pero creo que básicamente lo que nos da miedo a los seres humanos es la nada, porque muchas historias mitológicas, muchas religiones hablan de un mundo trascendente más allá de la muerte. La vida continúa. Es más, de hecho, pues comenzamos esta charla con temas científicos. La ciencia nos dice que la materia no se crea ni se destruye,
solamente se transforme, al igual que la energía. Y si nosotros somos materia y energía, ¿por qué deberíamos ser la excepción, no? Pero algo que terriblemente nos da miedo es la nada, es esto que Jacinto entraba y salía de la nada, ¿no? Tan cotidianamente, y que creo que para los niños es una enseñanza de oro, decirles, pues hay que dejarnos llevar por la vida tiene su curso, la vida tiene sus leyes, el universo tiene sus leyes. Nosotros estamos aprendiendo apenas de ese gran universo, de ese vasto conocimiento, pero hay que dejarnos ir, ¿no? Esa es la parte exactamente, que a mí se me hace esto es muy recuperable, muy bonita de Jacinto, porque él va sin miedo, ¿no? Él va... Y es un tema conectado con esto en el profundo, porque no es porque hablamos de una fábula, estamos hablando de otra dimensión, no, exactamente esto, el miedo no te permite de disfrutar la vida. La verdad de la vida es que tiene un comienzo y un fin. Nosotros mismos somos muy afortunados porque vivimos en una época donde la esperanza de vida, ahora está el COVID, pero hemos visto que también el COVID respeta la edad de la vida, al menos en el 95%, y la vida tiene su parábola, un comienzo, un fin y un centro donde acaba algo, se te transformas de joven a maduro, te transforma en un ser donde la responsabilidad lo tiene otros en tu persona y te transforma en uno que tiene la responsabilidad de otros, ¿no? Un crecimiento. Y esta es la vida. El miedo de la muerte, si te paraliza, no te permite de disfrutar la vida. Para decirte cómo está conectado, la historia de Don Juan, esta noche estamos tocando la historia de la literatura, ¿no? Pero son personajes fundamentales, el Quijote, Don Juan. La historia de Don Juan, la interpretación psicoanalítica es que el Don Juan va a repetir siempre la seducción inicial para que tiene miedo de la muerte. Para sentirse vivo tiene que tener esta emoción del comienzo, ¿no? Y es exactamente lo que está dentro de la fábula, Está dentro de la fábula. Acaba con una discusión sobre la muerte, ¿no? Si te acuerdas un poco, ¿no? Para no decirlo a los escuchadores, pero claro, ¿no? Pero claro, que está dentro de este discurso. Discurso que la vida es una construcción que va del nacimiento a la muerte, pero esto no significa que no tiene sentido. La muerte no es el no sentido. La muerte es solamente el cabo de una historia que tiene que tener sentido. Y piensa, en italiano, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja muy grande, donde la palabra senso puede ser la dirección y el sentido. Si una historia tiene un senso, tiene una dirección y también un sentido. Esto en otro lenguaje, en otro idioma es difícil de traducirlo con una misma palabra, ¿no? Pero nosotros tenemos esto, es una grande ventaja porque nos percibimos como una palabra sola, y esto es exactamente lo que quiero decir yo. La dirección es el sentido, una dirección de construcción, donde es una dirección natural, donde es la dirección desde siempre. Nosotros con las historias no nos damos cuenta porque salen demasiados libros cada año, ¿no? Allora parece que en cada libro está la nueva solución. Después quedamos desilusionados y esperamos el próximo libro que puede ser que da la solución. Pero la solución ya está dada. Desde el comienzo, todos los libros hablan de los mismos temas. También si está un poco manejado, pero hablan de los mismos temas, de la dirección de sentido del cuento, que es la dirección de sentido de la vida. El mismo cuento de policías, de policíesco, ¿cómo se dice en español? De thriller. Novela policíaca, exactamente. La novela policíaca, si uno se da cuenta, comienza con el de novela policíaca, con el orden. Si hay que encontrar lo que molesta el orden. Siempre este problema, ¿no? Y todos son contentos si el cuento acaba con el asesino que hemos encontrado, el culpable que hemos encontrado, así que se restablece el orden inicial, ¿no? Necesitamos de esta, es una forma de consolación, ¿no? De grande consolación. Una vez que se probó, lo intentó Dürrenmatt, ¿no? Que no se encontró el culpable y que el inspector
el personaje principal queda enfermo, queda loco porque no encuentra el culpable, es claro que el desorden queda desorden. Es la grande provocación de una historia así, ¿no? Para darte un estímulo diferente, para mostrarte cómo son las otras, te muestran diferente para indicarte cómo es la estructura normal. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es el desorden? Personas que viven en paz, como los loros que viven en la selva amazónica, son el orden. y entra un desorden. ¿Qué decías? Y el amor puede ser un desorden. Puede ser un desorden. Sí. Sí, claro. Es estabilizador, claro. No, claro, sabemos que es un agente desestabilizador para la... desequilibrio Así es. que lleva al amor, y bueno, se armoniza de nuevo, es la cosa más increíble del mundo, porque lleva la vida, porque permite a todos de vivir, ¿no? Y todo eso. Eso. Sí, claro. Sí, de hecho, fíjate que Platón, uno de los grandes filósofos griegos, habla de que el amor es una forma de locura, ¿no? Que cuando nosotros estamos enamorados, la razón no opera como debe de operar, pero es una forma de locura, vamos, no patológica, ¿no? No enferma, sino es una locura divina, es algo que nos equipara con los dioses. Entonces, esta parte es bonita porque, regresando a la fábula de Jacinto, ahora entiendo una frase al final que tampoco decimos al final de la novela o al final de la fábula para que la lean, pero habla de que morir de amor tiene sentido. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué se muere de amor a alguien, no? No le vemos sentido, pero Jacinto, que es un personaje que ama profundamente, que entiende el amor, que entiende la naturaleza, les dice a los demás que morir de amor sí tiene sentido, ¿no? Ahora ya entiendo por qué está la frase ahí, porque le da significado y coherencia, ¿no? Si el amor era verdadero y no un capricho. Porque, por ejemplo, es muy interesante lo que pasó con el Goethe de los dolores del joven Werther, ¿no? Que fue un libro increíble que tuvo un éxito de locura, millones y que condicionó la vida de muchas personas, tantos que el personaje principal se suicida, ¿no? Se suicida con un balazo, se tira un balazo por amor, pero por un amor imposible, porque se había enamorado de Carlota, que Carlota era casada con hijos, y el joven Werther se tira un balazo y acaba la historia con un funeral. Ahora, está tan escrita emocionalmente que todas las personas del comienzo del 800 que leyeron esta historia fueron tan impresionados que muchos se mataron para imitar el personaje principal. Mientras Goethe se había liberado de una angoscia, de una angustia suya, ¿no? de un problema suyo, se había liberado con la escritura, porque la escritura es también una psicoterapia para el escritor muchas veces, ¿no? Él se había liberado y los otros se matan. Y te da la idea también de la responsabilidad de la escritura. La responsabilidad. Es justo que la escritura queda libre, y que el escritor puede escribir lo que siente, pero no podemos evitar de ver que Werther se tira un balazo y centenares de personas se matan después de haberlo leído. Y porque allá se cuenta una historia de amor imposible. Es como decir, nosotros tenemos sentimientos que siempre encuentran realización y eso significa el fallecimiento de todas nuestras aspiraciones. Ma es terrible esto. Eso es terrible. Claro. Sí, pero Romeo y Julieta, por ejemplo, sí, claro, igual ellos Romeo y Julieta, no se traicionan. Un amor ellos imposible quedan fieles. termina con la muerte, ¿no? La historia es que el ambiente alrededor no permite que el amor se desarrolle, y se construye una serie de equívocos que lleva a la muerte, ¿no? Pero no es que, como en el Werther,
que no es que el ambiente no permitía, es que Sí, ese sí, amor no se podía hacer porque Carlota no quería, porque estaba en una otra historia. sí, sí, claro. Sí, que de hecho para Freud los dos impulsos más fuertes en la cultura es Eros y Tánatos, ¿no? El amor y la muerte, y eso es lo que nos define y nos mueve culturalmente. De hecho, creo que tu labor como médico continuamente es tratar de prolongar la vida lo más que se pueda. Vamos, sabemos que la muerte es algo inevitable, es algo natural, pero el amor de un médico a sus pacientes es eso, es entregar su propia vida para lograr la vida de los demás, ¿no? ¿Qué acto más interesado y altruista de amor puede haber, ¿no? Que esto. Y bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, ya hemos charlado un buen tiempo. Creo que en los próximos meses, cuando L'audiolibro nos des la sicuro, sorpresa l'audiolibro de sicuro. el lanzamiento de, no sé si de la segunda parte, no sé si del audiolibro, no sé si de la y de la versión también del libro electrónico, que también es algo que sabemos que es un proyecto que por ahí está cocinándose. También esperamos tener otra plática para avisarle al público. Y de esta parte creo que no sé si nos puedes regalar un saludo para toda la audiencia de Radio Sofando, si nos lo pudieras Sì, io decir do en un grande italiano y saluto luego a en tutti español para quanti, un que abbraccio molto la gente forte que nos escucha en e ambos lados ringrazio tutti del gli mundo. amici che hanno permesso questa pubblicazione, perché prossimamente pubblicheremo questo audiolibro e spero di incontrare le persone che ascoltano, che possono scrivere, lasceremo un indirizzo mail, casomai nelle note di questo video, in modo che io possa comunicare, perché uno dei grandi problemi degli scrittori è avere un pubblico con cui parlare, no? Non solamente leggete il mio libro e basta, no? Perché è interessante anche sentire le impressioni che le persone hanno, e lo vado a tradurre in spagnolo. Quiero agradecer a todos los que nos han escuchado esta noche y agradecer a los amigos que han organizado esta charla entre el océano, ¿no? A través del océano. Y quiero quedar en contacto con el público, el más público que sea posible, y puede ser que tengamos una dirección mail para que comenten, van a comentar lo que han leído, que lean el libro, que oigan el audiolibro y todas sus impresiones, porque uno de los problemas más grandes que tienen los autores y saber lo que piensa la gente realmente de su ópera, ¿no? Y claro que es una gran oportunidad, es un gran privilegio ser escritor, tener ideas, poder realizarla, tener amigos que te ayudan a realizarla y después la palabra queda al público, ¿no? Un gran abrazo a todos, un saludos. Chao Pedro, gracias. Claro, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Stefano.